Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de la Arquitectulia, el arquitecto no arquitecto. Es nuestra última sesión en el primer ciclo que plantea la pregunta ¿para qué son necesarios los arquitectos? Entonces, pues muchas gracias por venir a todos. Hoy finalizamos con La tribu de los Zoe, un documental, un episodio de una serie de documentales que realiza el naturalista Luis Miguel Domínguez, es un español. Entonces el señor es pues todo un activista en cuanto al todo el tema del ecosistema, de la biología, de esos temas, ¿no? Entonces este documental en específico trata sobre la Amazonía para hacer caer en cuenta al público de las distintas dinámicas que ocurren en la selva, sobre todo en Brasil. Entonces este es el capítulo 2, se llama Aislados, nos muestra la tribu de los Zoe, una tribu que fue, por decirlo así, descubierta por nuestra civilización hace muy poco, hace no más de 2 o 3 décadas. Entonces plantea esa dinámica de ver cómo ha sobrevivido esta tribu sin nuestra intervención. Entonces él plantea y hace específico el punto que no va a decir dónde está esa tribu. Está en la selva del Amazonas, pero no dice en qué parte, para preservar también la identidad de ellos y pues su propia seguridad. Después veremos una conferencia TED que se llama Casas ingeniosas en lugares inesperados. Es contada por un fotógrafo alemán que se llama Iwan Baan. Es un señor bastante curioso porque fotografía arquitectura, pero arquitectura desde otro punto de vista. La arquitectura desde su proceso, la arquitectura después de haber sido construida y sobre todo busca esos lugares inesperados, ¿no? En donde podemos encontrar a las personas viviendo y adaptándose a otras condiciones que para nosotros puedan que sean anormales. Entonces pues esperamos que les agrade mucho esta primera sesión, esta última sesión del primer ciclo. Y comencemos con un aplauso ya que vamos a terminar y gracias por este primer ciclo. Luego les diremos un poco de qué va a tratar el segundo ciclo al final de la sesión. A las 5:30 les digo más o menos, cuando veamos todo esto y estemos hablando, nos van a dar un poco de café, entonces también para que amenice un poco el ambiente. Y nada, sigan invitando a sus amigos, estamos en Facebook también para que vean las publicaciones y las conclusiones que van saliendo de la Arquitertulia, buscando Arquitertulia en Facebook, ahí está la página, y listo, comenzamos entonces con la tribu de los Zoe. Acabamos de ver 2 videos, un documental y una conferencia. ¿Alguien me puede decir de qué trataron los dos? ¿O de qué acabamos de ver, al menos? ¿Quién se le mide? Algo que les haya gustado, que les llamó la atención de los Zoe, que les llamó la atención de este fotógrafo que viaja por todo el mundo viendo distintas formas de vivir, ¿no? Distintas formas en que las personas se adaptan a su entorno y producen nuevas dinámicas y nuevos métodos de sobrevivencia. Entonces, son dos miradas muy bonitas, muy precisas, que yo les decía, generan un contraste, pero no es un contraste blanco y negro, no es como un gris 60%, un gris 30%, algo que dialoga y a la vez puede generar unas cuestiones y unos cuestionamientos de esta tertulia. Entonces, pues no sé, les preguntaría eso, ¿no? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Alguien? Yo creo que es muy interesante la adaptabilidad de los seres humanos. Simplemente cuando necesitan un espacio, encuentran la forma de sobrevivir, de acondicionar el espacio y es increíble. Sí, no, es increíble además también ver el entorno como nos cambia a nosotros, ¿no? O sea, los mismos hoy con ese calor, con esa temperatura, pues no tienen necesidad de ninguna ropa, ¿no? De ningún vestuario y tienen toda a su disposición, tienen la lana, tienen
toda la comida, tienen todas las herramientas de construcción y no le hacen como un... viven y saben vivir en equilibrio con el entorno. Entonces no sé qué más les gustó, qué más les llamó la atención. Eso que tú decías acerca del equilibrio y que ellos mencionaban que ellos solamente cazaban en determinados lugares dependiendo de la estación y respetaban mucho los momentos de crianza de las especies, como ese cuidado con la naturaleza que las industrias y que en esta sociedad moderna no se tiene en absoluto, sino que simplemente se toma lo que se necesita y el momento de regeneración de la naturaleza se deja de lado, se olvida. Sí, además como que las cosas no... Una vez no sabe de dónde vienen las cosas. Hay un documental que trata de dónde vienen todas las cosas, cómo es el proceso y hasta la basura y todo, ¿no? Pero ahí uno ve de entrada como de dónde viene todo, de dónde viene la madera, de dónde sale ese hilo dental que a muchos les llamó la atención también, ¿no? A mí lo que más me gustó fue, sobre todo de los Zoe, la forma en que se encaramaban en los árboles con los andamios. Es que eso para mí, a mí no me cae eso en la cabeza que uno se pueda colgar con andamios 7, 8 personas a darle para la ruana, no enteras, no sé qué era realmente, pero creo que era para una hamaca si no estoy mal. Pero uno dice como, ¿de dónde sale ese ingenio, no? ¿A quién se le ocurre encaramarse a quitarle la piel a un árbol? ¿Cierto? Y era un poco las preguntas que decía el mismo director, como no saben desde cuánto tiempo están ahí, no saben cómo tienen esos hábitos, pero uno se intuye que es una tradición oral, de que el papá le enseña al chico cómo hacer la flecha, la misma construcción. O sea, son unos términos que uno dice en qué momento sale esa construcción en las aguas, cuando de pronto acá en el caso colombiano que uno ve las malocas son redondas, allá no, allá en las dos aguas con sus pórticos y sus pabellones, ¿no? También, sus alas. Entonces uno dice, es muy, no sé en qué momento aparece esa intuición, ¿no? De hacer las cosas. Eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Pues te podría decir que, digamos, la organización de la población, digamos, ahí mencionaba el caso de la planificación de las mujeres, pues debido a que ellos tenían que emigrar. Entonces, pues esa planificación de la población en cuanto a la cantidad, o sea, el espacio que van a ocupar, o sea, sería un factor pues realmente influyente en cómo se va a tratar el medio y la cantidad de recursos que se va a extraer. Pues, sería como más resaltante. Sí, además no hablan de economía como tal, ¿no? No es que se trate con otros pueblos, por lo cual uno dice, pues, ¿por qué no son tan egoístas como nosotros? O sea, porque no buscan como al vecino, ¿no? Ellos se tratan en comunidad, ¿no? O sea, parten de una identidad en común que todos comparten y están bien, ¿no? El tema de la poligamia, de yo no sé qué cuántas cosas, y que la señora tenía 3, 4, 5 esposos, y el otro tipo, y yo no sé qué. Y uno sabe que son relaciones que se están dando, ¿no? Y eso es como que, sin ningún prejuicio actual, que uno dice, wow, ¿cómo así? Que la chica de 12 años con el de 40, ¿qué está pasando? Pero es como, tiene su lógica, ¿no? Ahí explican y todo, y lo chévere es como la mirada del director trata de hacerlo tan tan perspicaz que uno le entra en el oído, le queda chévere, y sale y chévere, y no es como con el amarillismo que a veces a uno le pueden contar las noticias, otras cosas. ¿Qué piensan? Dime. Algo en común que se encuentra en los dos videos es cómo tienden a resolver sus necesidades, y que son además necesidades muy distintas, pero que las adaptan a las posibilidades que tienen, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro son estas casas enterradas en China, que simplemente es una operación de estereotomía y construyen, o sea, suplen sus necesidades que son realmente básicas,
pero que de todas formas son de un mundo occidental, ¿no? Sí. Y cómo contrasta eso además como con operaciones, bueno, ya eso es algo más técnico, pero con operaciones ya tectónicas, cómo construyen ya los SOE sus residencias, si se quiere, Sí. y cómo las necesidades son completamente distintas. No, y además es como, si uno dice como voy a excavar acá mi casa en Bogotá, uno tampoco lo piensa porque el nivel freático se le inunde la casa cada vez que llueve, ¿sí? Pero como el fotógrafo también explica, ¿no? En un terreno poroso y yo no sé qué, ahí se puede hacer. Y se da la condición, ¿cuántos son? Como 40.000 habitantes en una ciudad de esas. Dime. No, yo quiero resaltar un asunto que también vi en ambos videos, ¿sí? Y es, bueno, primero el tema que ya mencionaba algunos, ¿sí? Que es cómo los objetos o las cosas se dotan de un contenido a partir de cómo se construye una comunidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo el pedazo, digamos, de ladrillos sí, o sea, la construcción que se ha hecho, por ejemplo, en Caracas, con un objetivo propio, ¿sí? Pero en una misma ciudad, una población que me diría es homogénea, ¿no? O sea, todos son de Caracas, todos son venezolanos, tienen la misma cultura, a partir de esas necesidades que era lo que mencionaba Wilber, ¿sí? Pues se estructuran esos objetos dependiendo de cómo se construyen como comunidad, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros que hasta en un mismo espacio geográfico, por decirlo así, existen diferentes percepciones del asunto, ¿sí? ¿Qué sucede? En esos videos donde se mostraban distintas culturas, distintas partes del mundo, ¿sí? Se logra ver, digamos, una ruptura del paradigma. El paradigma es aquella cosa que todo el mundo acepta y que no puede ser rebatida, ¿sí? O sea, los edificios se construyen de cierta manera, las casas están en cierta forma, tienen ciertas distribuciones y las usan de cierta manera, ¿sí? Entonces lo mismo, todo, entonces el algodón se usa para esto, ¿sí? O sea, no usaban el algodón para hacerse las baraquitas, no, usaban era otra cosa, y que era el plumaje. Entonces, ¿cuál es la básica? No, pues con el algodón usted se viste, y eso es un paradigma y todo el mundo lo acepta, ¿sí? Pero precisamente todas esas muestras, todo ese mundo que está y que muchas veces desconocemos, pues rompe esos paradigmas, ¿sí? Y quiero hacer una reflexión, digamos, un poco para aterrizarlo a nuestra situación como estudiantes de la Universidad de la Nación, ¿sí? Y es precisamente como nosotros hemos ido perdiendo lo que muchas veces se llama pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento crítico no es criticar y criticar, ¿sí? Pensamiento crítico es aquel que reflexiona sobre lo que nos muestran como un paradigma, ¿sí? Como aquello que nos tienen que, o aquello que nosotros aceptamos y tenemos que encuadrarnos allá, ¿sí? Entonces el arquitecto sale con todo un paradigma de lo que es la arquitectura y empieza entonces a producir alrededor de eso. Pero no existe más allá, no existe el cuestionamiento. El politólogo, que es mi caso, que soy estudiante, bueno, soy egresado de la carrera de ciencia política, sucede lo mismo, ¿no? Entonces existe una forma de hacer la política y no existe otra forma. Es el paradigma que nosotros tenemos que aceptar y que nos tenemos que mover alrededor de eso. Se ha perdido ese pensamiento crítico y precisamente la academia tiene que estar abierta a eso, ¿sí? Y si nosotros hemos visto que eso se ha perdido, creo que la reflexión, y pues eso nos lo traen videos, existe todo un mundo para explorar, existe una nación colombiana, o sea, nada más en la misma nación colombiana existen muchas percepciones, muchas concepciones de lo que es el mundo, existen construcciones de comunidad, de territorio, existen visiones de lo que es un objeto de manera distinta, ¿sí? Y eso, digamos, nosotros como académicos tenemos que estar prestos a conocer, ¿sí? Porque en últimas el no aceptar el paradigma no es, por decirlo así, una rebelión, ¿sí? Sin sentido, ¿sí? Sino precisamente nos posibilita el cambio, la transformación, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos en darse cuenta de cómo es que funcionan de manera distinta o cómo se relaciona la gente, cómo se construyen, digamos, los territorios de manera distinta, permite, digamos, ahí sí ver todo un mundo en el que uno puede, digamos, abrirse al cambio, por decirlo así, ¿sí? Entonces es precisamente ese pensamiento crítico, esa ruptura del paradigma, que no es romperla por romperla, sino abriendo la posibilidad de la transformación, ¿sí? Es como un poco la reflexión. No. Yo quería añadir ahí,
que habría también un punto que mirar que bueno, estas ideas rompen nuestro paradigma, pero en sí son otros paradigmas, son paradigmas de ellos. Tal vez menos en el caso de Caracas, que es como más nuevo y que digamos, o la ocupación de este edificio pues lleva menos tiempo que aparentemente lo que lleva el caso de China o el caso de Nigeria. Pero por ejemplo, pongamos otra vez el caso de los indígenas, y ahorita pasa también otra cosa que me desvío un poquito, pero bueno. Con estos multipliquémoslos, son 100 y pico, multipliquémoslos por 80 millones, miremos si eso es si el orden que ellos tienen multiplicado sí, funciona igual, ¿no? También mirar que igual ese es un orden que ellos han heredado y que obviamente es una cultura aprendida, pero que tanto adaptación hay más allá de lo ya aprendido también, ¿no? Como que adaptación a lo nuevo. Cambiemos el clima, como está cambiando, que el Amazonas se vuelva así muy apocalíptico, que el Amazonas se vuelva un desierto. ¿Sobrevivirán, no sobrevivirán? Mirar que, bueno, como esas preguntas. Pero también mirar que toda esta capacidad de adaptación tiene que ver, es una visión muy íntegra e intuitiva, es decir, como decía al final el de TED, que con todos estos planes de urbanización de vivienda a lo loco, como para darle techo a todo el mundo, pero que son genéricas, son a la vez porque se ve desde una visión se necesita vivienda, fin, punto. Mientras que los otros desarrollos, que igual aunque generan esos paradigmas que también toca mirar ahí, pues que es un problema más grande, ¿no? Son más íntegros. Nosotros hacemos esto donde cumplimos otras actividades, no solamente es un techo, ¿no? En el caso chino es la granja, en el caso venezolano sería como el más, en cierta forma, próximo a nosotros, se vuelve una ciudad vertical y pues son como visiones un poco más de todo el sistema social que se mueve a través de ese espacio y de esa adaptación integral, contrario a mucho más la visión, lo voy a decir a riesgo, técnica que se tiene más en la actualidad, que aunque eso ha estado cambiando, pero igual pues que del siglo pasado todavía se mantiene mucho, que es, tenemos un problema de vivienda, solucionamos el problema de vivienda, tenemos un problema de educación, solucionamos el problema de educación y se pierde como toda esa integridad que hay ahí, que todos esos problemas se interrelacionan y acá se ve como esa adaptación se da por esa misma integralidad. Sí, a mí me gusta que hayas hablado un poco del tema de la población y cómo el número de gente también condiciona las dinámicas que pueden ocurrir, ¿no? En una comunidad o en una sociedad mucho más grande, ¿no? O sea, el boom que generó la revolución industrial, todas las enfermedades que generó, todo lo que condicionó para replantear en qué estábamos, cuál era esa etapa medieval que muchos vivían y que veían, pero que al crecer la población empiezan a generar esos problemas de insalubridad, problemas de vivienda, problemas sobre todo de alimentos, de alimentación. ¿Cómo alimenta usted una población de 8 millones acá en Bogotá? ¿Cómo los alimenta? Dígame cómo. ¿Cómo en ese caso del Amazonas si se multiplican, dejarán de afectar el medio ambiente? Exacto. Eso es lo que uno debe mirar, porque ahí ya no es un problema como tal, que es la gente cómo se adapta, sino la gente genera sus propios problemas. Entonces como llega una necesidad, ¿no? de comer, y entonces toda la comunidad se ayuda el uno al otro, ¿no? Decía uno, hoy para ti, mañana para mí, todo bien, todos felices. No, acá ahorita es como nos vamos a ayudar todos y en realidad somos mucha gente, ¿cierto? Oye, dime. Pero mira una cosa que es a propósito del curso sobre el tema amazónico que estoy viendo en la carrera, estoy en un doctorado, y cuando estaba mirando, miré la programación y me llamó la atención poder ver algo acá en los pueblos amazónicos. Pero para mí lo que ha sido un descubrimiento grandísimo con el curso ha sido ver que los pueblos amazónicos, como el que nos describen acá, como los pueblos no contactados, le dan una idea de que la gente del Amazonas todos son así, o sea que son poquitos y que entonces tienen un bajo impacto en el medio ambiente
y que entonces, ¿qué pasa si la población se multiplica? Y parece ser que esa idea que tenemos de los indígenas ahora del Amazonas es producto de lo que pasó con la invasión europea hace muchos años. Es decir, hay evidencias arqueológicas que ubican poblaciones de más de 8.000 habitantes en Manaos, en el río Amazonas, y en la desembocadura en Parandú, Belén. Y parece ser que estas sociedades amazónicas, y que para nosotros es nuevo, por lo menos ahí me tiene súper emocionado, y por eso ando mirando cualquier cosa del Amazonas, porque eran sociedades complejísimas, o sea, eran tan complejas como los incas o como los mayas, con la diferencia de que en el Amazonas no hay piedra, entonces no dejaron un legado así fantasioso que buscaban un poco los europeos, pero sí hay unas evidencias de unos montículos y de una agricultura intensiva muy fuerte. Es decir, como que la idea que uno puede tener un poco de ese lugar salvaje, caníbal, inhóspito, etcétera, con la que de pronto uno a veces se ha metido en la cabeza, hoy en día es otra cosa. Entonces, son poblaciones más bien, y yo creo que es un tema de arquitectura, bueno, soy antropólogo, pero de alguna manera veo que con el tema arquitectónico hay una cosa muy interesante sobre cómo la gente transforma, la sociedad de las culturas transforman el entorno para convertirlo finalmente en una respuesta a la necesidad, digamos, que tienen de habitar un territorio o un lugar. Y lo que me parece buenísimo del enfoque que estaban en los dos, en el último tema, es mostrar cómo precisamente la gente logra llegar a unos acuerdos de acomodo del espacio, y pues la manera como tan liviana que lo plantean. Entonces, no, eso me hace pensar, pues que digamos ahí, yo partí también de un paradigma, también prejuicioso, ¿no? Pues de que nosotros vivimos en ciudad, ¿no? Entonces nosotros también vivimos de ese modelo heredado de Europa de ciudad, y nos encerramos también y nos distanciamos de la naturaleza, y de pronto hay ahí un proceso distinto, es decir, supongamos que hubo estas civilizaciones, bueno, no civilizaciones porque no dejaron su lugar, pero poblaciones grandes que quizá, pues como su visión debió ser totalmente distinta, ¿no? Se desarrollaron en un medio totalmente distinto, no se encerraron. De pronto la pregunta. No, un poco ahí con el diálogo que ustedes tuvieron frente al tema, digamos, del ambiente, ¿sí? de la destrucción del mismo, ¿sí? El tema poblacional. Creo que también existe una relación cómo se concibe el tema de la producción, ¿sí? Y uno lo puede ver con muchos ejemplos, ¿sí? Está el tema, por ejemplo, de las botellas de plástico, ¿sí? En donde se envasan, digamos, distintos líquidos, ¿sí? Como este, que ya tengo desde hace 2 años. pero la gente no lo concibe así, ¿sí? O sea, precisamente nosotros hemos venido concibiendo que existe toda una forma de producir donde precisamente ese tipo de cosas son desechos, ¿sí? Pero es muy claro cómo muestran que aquello que es basura y que nosotros podemos ver como algo agresivo, ¿sí? O sea, donde uno vea un montículo de basura, para nosotros es agresivo, ¿sí? Es desagradable habitar ese lugar. Pero para las personas que trabajan con eso, la cosa cambia, y creo que no solo sucede acá, ¿sí? Uno fácilmente puede ver a los recicladores o a las personas que trabajan con todo el tema del tratamiento de residuos, ¿sí? Es precisamente ver ahí una forma de vida, ¿sí? Y donde la gente precisamente ve en ese montículo de cartón, en ese acumulado de botellas, pues algo donde pueden subsistir y no existe ningún problema. O sea, creo que también existe esa concepción de que hay cosas que se desechan, ¿sí? Y hay cosas que se usan y salen. O sea, existe como una separación entre aquello que nosotros tenemos como lo objeto, lo material, y el ser humano. O sea, el ambiente, existe un debate entre medio ambiente y ambiente, ¿sí? El medio ambiente es lo que se concibe como un medio, o sea, es un recurso nomás, es algo que utilizamos y ya.
pero cuando se introduce el tema del ambiente es algo con el que nosotros nos introducimos, ¿sí? O sea, nosotros hacemos parte de, y lo usamos porque entendemos que eso es necesario para nosotros y nosotros somos necesarios para ellos, ¿sí? Entonces el ejemplo, digamos, claro con los SOE es, ellos saben en qué momento el palo para fabricar el arco está muerto, ¿sí? Y lo usan. Entonces es precisamente como conseguir esa especie de equilibrio, no sé, esa especie de armonía entre aquello que es el ambiente, aquello que es lo natural y que se nos ha separado a nosotros. O sea, existe también esa concepción entre lo natural y el ser humano, ¿no? El ser humano es racional, lo natural es lo incivilizado, lo atrasado, ¿sí? Pero entonces precisamente estas comunidades nos muestran a nosotros una ruptura, ¿sí? Que lo natural, nosotros también somos lo natural. ¿Sí? Y precisamente aquel hilo dental que creíamos que lo habíamos inventado nosotros, pues no, ya sabemos de dónde sale, y es de la naturaleza, ¿sí? O sea, no es algo artificial, todo esto precisamente viene de allá, y es como concebir eso, o sea, no concebir el ambiente como algo, como un medio que solo usamos y desechamos, ¿sí? Sino es algo que hace parte de nosotros, ¿sí? Y creo que ahí no es solo un tema, digamos, poblacional, yo lo pongo, digamos, en ese sentido. Otra reflexión que salía ahí es como el ver los problemas solamente en términos cuantitativos, y que lo hacía explícito en la conferencia TED. Y es que, por ejemplo, ven eso de que la necesidad de vivienda, entonces solamente llenemos de viviendas todo esto. Entonces, si pusiéramos un tecnócrata de estos que nos gobiernan ahorita allá en el Amazonas y dicen, no, creció la población a 1 millón, entonces empieza él a fabricar malocas por todo el territorio y terminan en un páramo poniendo una maloca porque simplemente ellos lo pensaron así. Pero entonces ahí la lección está en que la persona conoce muy bien su entorno y conoce muy bien sus necesidades, y precisamente para nosotros los arquitectos tenemos que reflexionar en torno a eso y ver cuáles son las necesidades reales. Y es una cosa que, por ejemplo, se ha venido perdiendo acá en términos de experimentación. Por ejemplo, con la apertura económica se perdió el Instituto de Crédito Territorial y eso, que experimentaba en torno a la vivienda con los mejores arquitectos del país, y todo esto se perdió a partir de la Constitución del 91, y a nosotros parece que porque se perdió el instituto, entonces también se nos perdió de vista, y es como también el llamado a que tenemos que reflexionar en torno a eso y empezar a ver nuevas formas en la vivienda particularmente, y pues en general en la arquitectura, ¿no? Sí, digamos, es un tema poblacional, ¿no? De tanta gente que llega a un punto en que existe una gran diversidad de puntos de vista y de personas que así lo plantea también el fotógrafo, como existe este montón de gente que tienen una concepción distinta y pone ahí la foto como de las chicas maquilladas con la gente ahí hablando y todo, para mostrar esa individualidad y entender un poco que cada vivienda debe ser adaptada a esa persona, ¿sí? Tal vez no todos somos altos, no todos somos bajos, todos tenemos unas medidas distintas. Eso en problemas arquitectónicos plantea como cómo hacer que la casa se adapte a las personas, ¿sí? Dime. Me llama la atención como para hilar un poco, como, así como retomando un poco lo que decía nuestro compañero sobre retomar el pensamiento crítico. Hoy en día se ha tendido como una simplificación de los problemas de todos los aspectos, no simplemente desde la arquitectura. En todos los aspectos se ha tendido a una simplificación de los problemas para poder generar una respuesta homogénea a todos los problemas. Y yo digo desde todos los campos, no simplemente desde la arquitectura. Y ahora mismo me acuerdo de un proyecto de vivienda Rontus Gardens, no me acuerdo dónde se construyó, pero era un proyecto en el que se consolidaban como todas las ideas del modernismo sobre lo que debía ser la vivienda. Un proyecto de vivienda que nunca se ocupó y se demolió porque la gente no pudo vivir ahí. Y era un proyecto de apartamentos absolutamente homogéneo, no muy distinto a los que se construyen hoy en día. Y es eso, es la simplificación de la necesidad de las personas. Entonces, volver a retomar el pensamiento crítico es indispensable, que nosotros pongamos
creo que todos somos capaces de percibir que hay un problema con ese hecho de simplificar los problemas, las necesidades, y hay que volver desde todos los campos a instaurar el pensamiento crítico y contraponernos a este modo de atender a las necesidades, a los problemas, a la realidad que se nos ha venido imponiendo desde hace mucho tiempo. Sí, digamos, pues acá tenemos algunos libros de la biblioteca, aprovechando que estamos acá al lado, y sabiendo que casi nunca abrimos un libro acá porque, porque casi todo lo encontramos en internet. No, se encuentran cosas muy bonitas como este libro del MIT que habla sobre la autoconstrucción según el MIT, se llama La Casa Otra. Están estos dos ejemplos de autoconstrucción o viviendas progresivas en Colombia, para quien le interese también el tema de vivienda. Allá está rotando uno que es genial, son casas prefabricadas, y esa manera de decir como hagamos una casa lo más rápido posible, producción rápida de casas, pero a la vez que sean adaptadas también a distintas dinámicas, ¿no? Y a distintos entornos. Y tenemos algo muy particular, o sea, esto me pareció como un descubrimiento, un atlas de plantas de vivienda, que uno dice como así que un atlas. Entonces no, está basado como en distintos contextos, en distintas morfologías de la vivienda. Entonces dice como atlas, casa esquinera, casa medianera, casa ya no sé qué. Entonces es como un compendio de cómo se ha estandarizado un poco la vivienda y cómo la vivienda se ha vuelto algo ya escrito, algo ya descubierto que no se puede replantear. Pero entonces si llegamos nosotros y vemos el caso latinoamericano, en donde siempre se habla de los barrios informales, de la autoconstrucción, para entender que esto se trata solo de un diseño y ahí quedó, ¿no? Se trata de un proceso, se trata de una transformación, como decía el compañero anteriormente. Entonces, para que vayan conociendo y se llenen de alguna bibliografía que les gusta, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta también lo que hablaba ahorita, dime. No, pues, comentando lo que hablando de David, lo que dice el compañero politólogo, que dice que las necesidades, bueno, una parte puntual que me llamó la atención de que lo soy, era que el director decía que ellos no lo necesitaban, ellos tenían como sus necesidades básicas o sus necesidades propias y no necesitaban la intervención de este mundo occidental para atenderlo, ¿no? Entonces, me impresionaba esta imagen de este libro, que es un helicóptero cargando una casa prefabricada, pues con el fin de estandarizar como las necesidades, ¿no? Como si yo llevara esta casa y la pusiera en este lado, entendiendo que las necesidades de las personas que habitan eso o ese lugar son las mismas para todo el mundo. Entonces yo estandarizo la vivienda y hago que las personas que van a habitar esa vivienda se adapten a esta casa, que está hecha, digamos que por catálogos, como el arte, por ejemplo. Entonces mi reflexión era como cada individuo o cada sociedad en particular tiene como sus dinámicas, sus características que las hacen propias, y que la arquitectura no puede ser la misma en todo lado, no puede ser la misma, no puede ser ese proyecto moderno de estandarizar todo, viviendo en altura y vivienda corrida, eso es 5 puntos. Pero es que eso es buenísimo porque recuerdo ahora unos proyectos en la Amazonía, unos proyectos de desarrollo para las comunidades indígenas amazónicas colombianas. Y entonces el proyecto era cómo llevarles una casa, o sea, una casa decente, digamos, con todo lo que decente implica. Y cómo hacerles una casa decente. Y recuerdo pues haber estado allá en terreno, ya mirando algunas cosas, la gente que estaba trabajando. O sea, invirtieron un montón de dinero en enviarles cisternas y todo el sistema ahí de lavado, pero pues cuando estaba ya en la comunidad, pues que las cisternas no servían para nada, digamos, algunos tenían ahí unos animalitos y todo eso, porque, es decir, una concepción del mundo tan occidental que de alguna manera se permea en las intervenciones que se hacen sobre ellos, desconociendo prácticamente que por completo en realidad el contexto donde están.
estos pueblos no contactados, porque esos son los SOE, y hay, por lo menos hay como unos 60 pueblos en Brasil no contactados, de los que solamente se tienen fotografía, etcétera. Hay una legislación que los protege en cada país para que precisamente evitar el contacto, a pesar de muchas cosas, como pasa en Ecuador, que se meten a la fuerza para explotar la madera, digamos, más costosa de la selva y sacarla por parte de piratas de la madera. Es decir, hay muchas cosas, pero lo chévere de eso es como que los videos, yo vi que a mí me gusta mucho decir, los otros también, por supuesto, pero hay una cosa ahí que yo sí vi un sesgo en ese video y me parece a mí que pues tampoco se puede pasar así por alto eso, y es que precisamente las personas que dicen no les vamos a decir en dónde están los SOE, o sea, una cosa como el misterio, o sea, está en Amazonas brasileño, y bueno, que es muy grande, pero está por las partes de los ríos del sur del Amazonas, pero la forma en que dicen no les voy a decir nada, qué tal, etcétera, entonces como todo el misterio y tal. En realidad estas personas, como sucede aquí en Colombia, son personas de una ideología religiosa muy fuerte. Usualmente ubican a estos grupos y llegan allá a salvar a los pobrecitos indios salvajes, dándoles medicamentos, yo no sé qué cosa, estudiando la lengua, aprendiendo la lengua, por eso son, digamos, trabajos de campo de 3 meses. Y lo que pasó aquí en Colombia es que lo que hicieron fue, después de aprender la lengua, convertir eso en un libro y enseñarle la palabra de Dios. Entonces, o sea, ellos mismos inclusive de entrada, no me gustó, no porque me sienta aludido, porque sí me sentí aludido, pero sí porque dicen, no vamos a hacer un análisis antropológico, ni social, ni cultural de lo que pasa aquí. Vamos a hablar de gente como nosotros, que viven en un estado inocente y todas esas cosas. O sea, como si uno pudiera sencillamente, porque pueda parecerle a uno que esta gente en realidad, porque en realidad están en otro mundo, están en otra cosa, idealizarlo hasta el punto en que no, mejor dicho, paraíso, todo ahí puro, y eso me pareció un sesgo, porque ellos mismos están ahí, haciendo el contacto. Aquí en Colombia pasó con los Mucasmacu. Los primeros que hicieron contacto con ellos fue gente que llegó allá a ofrecerles comida, etcétera, y medicina, y les pegaron la malaria. Ellos no tienen defensas contra la malaria, y aquí en Colombia en menos de 3 meses arrasaron a más de 70 personas, una pandemia, que en grupos pequeños de 80 personas es toda una tragedia, es decir, es la muerte de todos. Entonces, pues la cosa aquí es que el video tiene cosas muy segmentadas, pero vi cosas interesantes sobre diseños arquitectónicos. Me acordé de que la gente del Amazonas dice, bueno, aquí las casas van a tener una entrada y una salida, porque la entrada y la salida significan la boca y el ano, y están ubicadas en la relación de georreferenciadas con la salida del sol, con la puesta del sol, el tipo de material que utilizan y en los diseños que tienen al interior de cuadros o de fondos, en donde los entierran, cómo los entierran, el ritual que hacen sobre la tierra antes de enterrar un tronco. Es decir, son cosas que también es importante como reconocer ahí, para que no tengan la idea de que no, estos hijos buenos mágicos de Dios que hacen todo bien, animalitos del paraíso, hay algo que me gusta mucho de lo que dices, y es ese tema del ritual, del rito y de la religiosidad que cada persona tiene, ¿no? Es como esa búsqueda que se vuelve también una necesidad en la cual alguien busca llenar un espíritu, como esa idea del espíritu que tenemos muchos, ¿no? Y eso se ve reflejado cuando uno empieza a mirar, no, hagamos la casa más sencilla, simplifiquémoslo para cumplir necesidades básicas, que la comida, que el saneamiento, pero ¿dónde quedó ese rito? ¿Dónde quedó un culto? ¿Dónde quedó la oportunidad de meditar, tal vez? Eso muchas veces no se tiene en cuenta, y a la hora de tenerlo en cuenta, ahí es cuando aparece la mirada de este señor, del fotógrafo, que dice, no, mire, crean sus propias iglesias en la Torre de David, no, crean estos subterráneos tienen también sus adornos que dan una protección, ¿no? En China, ¿sí? Y uno encuentra esas facetas que uno dice, el humano no es solo parte de unas necesidades básicas, hablamos también de una necesidad en cuanto a
Alguna vez comentamos entre los compañeros en términos de la comodidad, por ejemplo. Entonces, ¿será que uno va a un sitio porque hay comida y ya? No, uno también busca el asiento, busca un cobijo, dice, acá me siento bien, acá me siento agradable, estos asientos son buenos, ¿cierto? Entonces uno habla de la comodidad, pero no de una comodidad en términos de que seamos cómodos y que el computador me haga la tarea. No, es una comunidad que es una comodidad que no es necesariamente lujosa, sino es buscar otro asociada como al esparcimiento, al relax, al ocio, más que todo. Entonces por eso aparecen anécdotas como la de ir al tobogán de piedra con los Zoe, ¿no? Entonces se botan a la piscina porque no es solo comer y ya. Tomarse fotos, Tomarse la selfie, yo no sé. Y la persona ahí como que está en mi casa. O sea. Sí, es eso, esa es la comodidad también lo que busca también la gente, ¿no? O sea, por algo no estamos viviendo en el Monte Everest, ¿cierto? O sea, no hay tanta gente viviendo allá, no, gente busca un ambiente tropical, por eso los europeos no tienen tantas mañas, ¿no? Tienen 4 estaciones, 2 de las cuales son adversas, peligrosas, en donde en verano se mueren los ancianos, en donde en invierno también. Entonces viven en una necesidad de sobrevivencia y de buscar nuevos mundos, por eso también esa necesidad de salir de Europa, sobre todo porque les iba mal en términos económicos y no tenían cómo producir. Entonces buscan colonias, buscan colonizar. Entonces es como esa idea de adaptarse, pero de estar cómodos, de sentirnos confortables. Por algo Vitruvio hablará de la venustas, firmitas y utilitas, ¿no? De esa venustas o esa belleza, esa comodidad del espacio, de la firmitas que sea firme y estructuralmente estable, y de la utilitas que sea sobre todo funcional, que funcione, si no, no podríamos estar acá. Bueno, pues yo había visto ahí un punto en común, y es como como la separación, o sea, como que la visión demasiado cerrada, cada uno desde su punto de partida, ¿no? Pues, es decir, partiendo de lo del documental, esa es la palabra, la alineación como de todo, partiendo desde el documental, pues lo está haciendo un español, que es un español metido en el Amazonas narrando la historia de unos indígenas brasileros, porque no están... Sí, pues no todos los españoles son malos, también hay que entenderlo. Y también pensar, pues, para qué lo está haciendo. El man está vendiendo a la identidad indígena, la está vendiendo, básicamente, está haciendo un producto y se nota, pues, un poco en la estética como la cosa, aunque tratando también muy bien, me parece, pues sí, como no todos los creadores malos, me parece muy bien parte de él que sea más una especie de visión de no soy yo el que tengo la razón, más o menos, es como lo que veo ahí, pero también como ese mismo punto de vista se le va de las manos y pasa lo que dice, sí. pierde un poco el enfoque, pero bueno, eso es otra cosa, sino que también quería poner lo de la alienación como un punto en común de todas las intervenciones que han habido ahorita, que veo ahí como por ejemplo y volviendo a lo de la ciudad y al pensamiento crítico, que cuando se arma la ciudad como que sí, se arman comunidades, ¿no? Y se va haciendo una especie de red entre las personas, pero a la vez la ciudad empieza a separarlas, y al empezar a separarlas empieza también a distanciar, ¿no? Uno de las ideas del otro, y al hacer eso entonces pues así como muy a la carrera llegamos a los apartamentos y de repente entonces todos tienen lo mismo porque no tenemos el tiempo para pensar en cada uno que quiere, por decirlo de alguna manera. Y acá se ve también en lo contrario, es decir, a nosotros nos parece desde nuestra perspectiva como muy romántica la idea de la comunidad como tan cercana, pero
realmente el hombre evoluciona tanto es gracias a la comunidad, es parte de nuestra naturaleza y a la vez nosotros también somos naturaleza, pero somos antinatura a la vez al querer distanciarnos cada uno de todos y hacer parte como de ese pensamiento muy occidental del individuo real, ¿no? Del pensamiento individual real. Cada uno hace parte de un pensamiento cultural que está conectado a todo el mundo, pero no, cada uno se encierra en su movimiento porque no, yo soy yo, y necesito mi identidad de yo, pero ese yo se crea a partir del otro. Sí. Entonces no es como una contradicción también que hay en la cultura, volviendo a cliché, la cultura occidental, que nos ayuda a alienarnos, ¿no? Como de todo esto y que se revierte también en las políticas públicas de todo tipo, no solamente urbanísticas, no solamente, sí, de todo tipo, en el que no se piensa en o sea, es muy contradictorio, no se piensa en el desarrollo individual realmente, se piensa eso en el masivo, Sí. pero a través de una estética de lo individual, de usted va a triunfar como usted es el que necesita... Todos tienen la oportunidad de ser grandes. Sí, pero todos tienen como en común esa alineación y que a la vez es como un fenómeno de ese encierro, de esa separación que produce la ciudad, ¿no? Porque no romper un poco eso, está volviendo como también a la cosa de arquitectónica, porque no romper un poco como la idea esa de ciudad. Sí. Es decir, acá nosotros le tenemos miedo, lo que también pasa muy acá, ¿no? En otras partes no tanto, de subir a Montserrat, bueno, ya vas bajando, pero de ir a cualquier cerro, una caminata, porque es peligrosísimo, ¿sí? Y también se apoyan políticas públicas, el zoológico que había en el Parque Nacional, Sí. hace tiempo pues se ayudaba a que como si hubiera movimiento, hubiera gente, desapareció y es peligrosísimo otra vez. Entonces, no sé, es como que todos esos elementos hay que tener como esa alineación, esa separación que se da. Y no solamente por culpa de la ciudad, yo creería que es un fenómeno aparte, también parte de ese modelo, y ya estoy hablando de muchas cosas, modelo educativo, ¿no? En el que se le da la cosa de que usted es el que triunfa como usted solo. Cada uno va en su camino, cada uno va, pero realmente no se puede desprender del resto. Exacto. Un choque muy contradictorio y extraño en esa cultura. No, y entendiendo también que cuántos estudiantes de arquitectura no se graduarán este año. Porque todos salen a buscar un trabajo, o porque no todos se miran alrededor y dicen, oigan, miren cuántos somos, hagamos algo todos. No, es un poco eso, ¿no? O sea, es entender que si bien nos han individualizado, a la vez nos han metido en segmentos, en sectores, nos han de cierta forma controlado. Y cuando tú dices el tema de la ciudad, se me viene mucho a la cabeza a Françoise Schweik, una escritora francesa, creo que es socióloga, si no estoy mal, pero no me equivoco, que la última de sus tesis es que dice la ciudad casi que no existe. Usted llega acá a Bogotá, vas del norte hasta Ciudad Kennedy y la ciudad no se acaba. O sea, ¿en qué momento se acaba la ciudad de Bogotá? Entonces ella dice, pues, el territorio no existe como tal de una ciudad, no se puede establecer unos parámetros políticos, porque es por eso todo el tema y todo el problema precisamente del río Bogotá. Bueno, el río Bogotá es el río Bogotá, pero queda en el borde de Bogotá. Entonces, ¿qué es esa gestión? ¿Por qué nos marca un borde como lo es un río? ¿Y por qué no se piensa Bogotá en relación con lo que hay en el occidente del río Bogotá? Ahí es cuando uno empieza a entender que no, Bogotá no es Bogotá porque es un límite político administrativo, no, Bogotá es Bogotá y su sabana, Bogotá es Bogotá y un territorio, ¿sí? Entonces cuando uno empieza en esas condiciones y ya entrando en temas urbanísticos más que todo, ahí es cuando uno dice, no hay límites, no hay que plantearse un límite como tal, hay que plantear es como lineamientos, guías, que guíen un proceso hacia dónde llegar, que es el ordenar un territorio, es configurarlo, más no limitarlo, es establecer relaciones, es que un municipio le guiñe el ojo al otro y que se hablen y que se conecten, ¿no? Entonces ahí es cuando uno habla, ok, ¿por qué llegamos como hasta un punto, como un estancamiento que seguimos hablando de replantear paradigmas y romper con cosas cuando ya se han venido rompiendo? Caso particular es en Bogotá que hubo
hubo un alcalde, el único alcalde arquitecto, no me acuerdo cómo se llama, el único alcalde arquitecto que ha tenido Bogotá. El tipo sí empezó, hicieron todas unas gestiones para generar guías y manuales de urbanismo en donde se planteaban temas como no existe planeación sin cooperación, sin colaboración, sin comunidad. Y eso se perdió de un momento a otro por la falta de continuidad de ideas políticas, ¿cierto? Que eso se ve reflejado mucho mejor es en Curitiba, por ejemplo. Curitiba tuvo un desarrollo de 15 años donde se repitió, donde hubo reelección del mismo alcalde y luego gente que le siguió la misma línea. Por eso Curitiba ahorita es conocida como la ciudad en Brasil como la ciudad sostenible, porque generaron muchos procesos de dinámicas sociales, realmente de colaboración y de comunidad, que es el caso casi que siempre que se menciona, el caso brasileño. Otro es el caso francés, otro es el caso anglosajón, pero el caso de colaboración siempre y de participación viene no de Medellín, viene de Brasil. Y ahí se desarrollan muchas dinámicas muy bonitas en cuanto a cómo ordenar una ciudad teniendo en cuenta a la gente. Porque al final de cuentas, ¿para qué es una ciudad? La ciudad no es para un capital de inversión, la ciudad no es para producir cosas, la ciudad es para la gente. Entonces, si diseñas una ciudad solo para inversionistas, pues se queda vacía a las 6 de la tarde. ¿Sí? Si diseñas una ciudad solo para colegios, una ciudad universitaria, lo mismo, se vuelve un tema en que los veranos todos se devuelven a la casa y la ciudad queda muerta. No, una ciudad es para la gente. Sobre todo el problema de las ciudades con turismo, eso sí, esa gente vive sufriendo porque son oleadas, ¿no? Todo el tema de las oleadas del turismo, y no depender de una economía de ellos mismos, no, dependen de sus monumentos históricos, dependen de cuáles son los mejores restaurantes, de que cuánto le cobro al turista, cuánto le puedo sacar, porque ese es el negocio, sobre todo en Europa, ¿no? Hay muchos países que viven así. En el caso particular de Estados Unidos, San Francisco tiene ese problema de turismo. Había otra cosa que le decía antes de esa visión o no visión de economía que había en el caso de los indígenas, y es que cómo concebimos nosotros la economía, ¿no? También. Sí. Nosotros la concebimos monetaria. Nuestra economía es la moneda. Sí. Nuestra economía es el flujo de un papel que dice que vale algo. Pero ahí hay una economía, y es una economía de ellos, de su comida, sus necesidades. Eso es economía. Sí, el manejo de los recursos. El manejo de sí. los recursos. Sí, yo creo que me refería tal vez más a un comercio, obvio. Sí, pero tienes razón, sí, el manejo de los recursos. Pero siempre. tiene que ver mucho con eso también, porque nosotros pensamos en la economía solamente en esos eso, ¿no? Sí, ¿no? Como moneda, billete. El turista llega y da plata, pero ¿qué trae? Realmente se llevó todos los recursos. Bueno, en algunos casos no sigo dicho. Ay, el problema de los turistas también es la basura, la cantidad de basura que se genera. ¿Quién no ha hablado? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere decir algo? A mí me gustó una cosa que tú mencionaste, y es hasta qué punto se marca un límite en la ciudad, y eso pues me llevó a pensar como en otra pregunta que pues no sé si es derivada o si esa reflexión que tú hiciste se deriva, digamos, de lo que pues yo quiero expresar, que es qué determinantes o bajo qué circunstancias, o qué motivos lleva a una comunidad de personas a establecerse en un lugar. Y esto se menciona tanto en la TED como en los OE. Los OE no emplazan su comunidad, no instalan sus malocas en el borde del río, y pues ellos tienen un motivo, que es muy simbólico, y lo mismo pasó, digamos, en este caso de Cartagena no, sino de Caracas, perdón. Ah, ok. En el que, o sea, qué atractivo o qué motivos dio esta comunidad afectada de instalarse en un edificio abandonado. Y eso es algo que me llamó la atención, porque lo mismo no sé si siga pasando o ya es un problema solucionado que está pasando acá en Bogotá. ¿En qué parte? Que es con el Hospital San Juan de Dios, que sí. es la misma situación que está pasando con la Torre de David. pasó con la Torre de Caracas,
en el cual la gente vio un establecimiento, se apropió del establecimiento y empezó a desarrollar como su vida cotidiana en el sitio. Entonces pues eso me lleva a reflexionar mucho en la gente qué motivos tiene para establecerse en un territorio o para no hacerlo. Y pues eso se ve muy condicionado tanto de las características de una comunidad, así como de las características del sitio propio. En este caso, pues digamos, los de Caracas no tenían el río como para decir, no nos vamos a hacer acá porque está el cangrejo que nos va a quitar la cabeza, al igual que los OE no vieron así como en la selva de que, oye, aquí hubo alguien que nos dejó una infraestructura y que nosotros podemos sacarle provecho a eso. O sea, como bajo qué circunstancias tienen las personas y tiene el lugar que vaya muy acorde a la solución de los problemas o de las necesidades que respondan estas comunidades. Yo hablar de eso un poco, que es pues la muestra de la informalidad, ¿no? Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que se ha construido a partir de la informalidad. Muchos de los barrios han sido, pues a través de todos estos procesos de desplazamiento que se han dado en el país, y además de la intención acumulativa de los capitalistas, en los cuales que acá se manifiestan en forma de terratenientes, además. Pues le han impedido a las personas tener como su propia casa, y entonces parten de esa necesidad, y lo que han hecho a través de la historia es precisamente invadir esos terrenos ajenos. Un ejemplo es, por ejemplo, el barrio Policarpa, detrás del San Juan de Dios, precisamente, que en un momento en que empezaba la ciudad a crecer poblacionalmente, ya la gente estaba muy hacinada en el centro, y la gente lo que decide hacer, ya que no habían políticas de vivienda, es empezar a lotear unos terrenos que habían abandonados. Entonces empiezan a lotear y a través del tiempo empiezan a construir y a consolidar su propio territorio. Y pues eso ha pasado mucho. Por ejemplo, los otro ejemplo son las favelas en Brasil o las comunas en Medellín, y que además, por ejemplo, eso también sale de una reflexión del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, en el que se habla pues se ha hablado desde que empieza en el 85 el seminario, de una identidad latinoamericana. Entonces empiezan a explorar todas estas arquitecturas a lo largo del continente, y se empieza a ver también como un problema precisamente la informalidad. Pero finalmente, y ahora además, la informalidad parece que estuviera entrando como en el mercado capitalista, porque ya ha empezado como el boom del turismo, y en función de esto se ha empezado a crear el patrimonio. Entonces viene como patrimonializar, ¿no? Esa palabra no es correcta, pero así le digo, muchas cosas. Y entonces, en ese sentido empiezan a aceptar esa informalidad y a decir como esto es lo nuestro, y han empezado a crear identidad alrededor de la informalidad. Y por ejemplo en Medellín construyen esto, pues que si bien mejoran la vida de las personas que viven allá, empiezan a construir, por ejemplo, una biblioteca, como el caso de la Biblioteca España, sí, o el Metrocable, y lo que hacen es generar como espacios, los medios más bien, para que la gente empiece a conocer esta forma de desarrollo casi que autóctona de Latinoamérica. Por ejemplo, en las favelas de Brasil, en el Mundial se veía que hacían recorridos para los turistas por las favelas, y los turistas pagaban para quedarse en una casa de las favelas. Entonces se empieza a aceptar esto, y para meterlo precisamente en el mercado, que es lo que le interesa a la gente. Además de que empiezan a tener control sistémico sobre esas partes de la ciudad, en su afán por formalizar todo, que precisamente lo que quieren es tenerlo todo controlado, básicamente. Muy pronto veremos buses de 2 pisos en Medellín pasando por las comunas y tomando fotos.
Si pues yo era como de Medellín, lo que tengo es que pues una también de las intenciones es integrar esas comunidades. Por ejemplo, cuando tú publicaste la entrevista a Masanti, él dice que la intención que ellos hicieron con la biblioteca era generarles un monumento, unas piedras rarísimas, son, bueno, Raras, son raras, son plástica raras. ahí extraña. con el fin de que la comunidad que estaba ahí, fuera única, se sintiera única en contra, digamos, de toda la comunidad, digamos, de Medellín, que es desfavorable, ¿sí? Ellos se sienten únicos. Entonces, una de las intenciones que decía más en una entrevista era que la gente adquiriera una propiedad de territorio, se sintiera dueña de ello y lo cuidara. Entonces hiciera como que, bueno, que esas son las... son los cuadros de biblioteca y eso más allá. Pero de hecho, sí, cuando él hace la conferencia sobre eso, él describe eso como cosas que salen de la montaña. Sí, él tiene un discurso detrás de todo eso para hacer esas formas raras, pero el fin como tal, o sea, sacando, digamos, de canon de la belleza de la arquitectura y demás, sino como la intención del proyecto es integrar a la comunidad y que la comunidad genere una pertenencia de sitio, ¿sí? Sí. Y que estos espacios se vuelvan, pues, seguros, se vuelvan sustentables, que es el fin, se vuelvan turísticos, porque estas rocas, pues uno como arquitecto va a ir a criticar, hay que ir No, y digamos, yo cuando estuve allá me pareció muy curioso que uno se bajaba del metro cable y te queda como a 5 minutos de caminata, queda al ladito del metro cable, pero que uno llega y le ven la cara, pues, de turista o de rolo o lo que sea, y son peladitos, son los que juegan por ahí y le dicen que le cuente la historia del parque, de la biblioteca Parque de España, yo no sé qué, yo, bueno, hágale. Le echan todo el corrido, no, Giancarlo Masanti, tantos millones, tanto cosas, y uno, chévere, chino, sí, me puede dar una monedita, bueno, coge. Se vuelve como un tema de que educaron, pues sí, la gente se apropió del sitio y ya sabe que es como un tema turístico, pero de lo que sirvió para Medellín fue decirles como, esto no lo tenían los del centro, no lo tenían los del poblado, no los tenían los de la ciudad formalmente armada, ¿sí? Entonces para ellos también significó, wow, esto no lo tienen los otros y es muy bueno para ellos. Entonces eso fue lo que también generó esas dinámicas que son los planes urbanos de integración, creo que son los PUI, si no estoy mal, planes urbanos de integración, que son los que plantea Medellín, que contrastan con los PACs de Brasil, que son los planes de aceleración del crecimiento. como así, ¿de qué me está hablando? Y es como, sí, es como planes de acelerar el crecimiento, pero un crecimiento controlado. No sé, que iba a decir de que la informalidad se ve como algo malo, pero yo la verdad pensaría lo contrario en un país con tanta ausencia estatal. El problema es que es una informalidad conveniente, es una informalidad que ayuda principalmente, yo diría, desde mi desconocimiento, a manejar cifras, ¿no? Si tenemos, pues, que fue lo que pasó en los años 60, sí, después de Rocinio, sí, con toda la cantidad de gente que empezó a llegar a la Bogotá. ciudad. Pues hubo pero eran construcciones informales que ayudaban a mantener las cifras, ¿no? En cierta forma de que ellos siguen viviendo, aunque pues se les alcanzó a llevar a servir, pero fue como un proceso así. Sin embargo, yo diría, el problema es que es una informalidad también ignorante, una informalidad que construye por necesidad, pero que no piensa realmente en todo lo que está haciendo. ¿Qué pasaría si esa informalidad naciera de una sociedad educada, y no necesariamente educada en términos formales, sino también hay educación informal, ¿no? Entonces, porque la universidad de la vida. La informalidad no es negativa, el problema es la informalidad conveniente. Yo diría, por ejemplo, en Cali hay un centro, tecnocentro, bueno, no sé, queda
también en una loma, en una comuna en Cali, pero allá hubo una idea muy genial, es como un sitio al que van los niños a acceder a internet, pero allá se armó un centro que se llama, bueno, un centro allá al que van también a mirar cosas de tecnología y artes. Y ahí salieron unos niños a decir cómo urbanizar el barrio. No les van a hacer caso, pero salió la idea, ¿no? O sea, salió de ahí y salió de que ellos se dieron cuenta de que ahí había un proceso que tocaba pensarlo. Y fue informal, o sea, no tiene nada que ver ni con el Estado ni con nada, es una entidad sin ánimo de lucro. Bueno, el sitio como tal sí tiene que ver también como, creo que es un fenómeno igual a este, es decir, les ponemos allá el tecnocentro para que sientan que no lo estamos excluyendo. Pero yo pensaría que tal si de ahí entonces naciera de pronto un nicho en el que pues si nadie le está poniendo cuidado ya, pero ellos mismos se ponen cuidado y hacen formalidad de generar algo mejor, Sí. ¿no? Eso es como lo que quieres decir. Sí, además que eso también pues uno observa y dice, todo el tema de los barrios informales solo es un tema de vivienda. Sí, o sea, jamás pensaron en un principio como, ok, queremos vivienda, pero también digamos, no vamos a depender del centro histórico, no vamos a depender de Bogotá, por decirlo así, o el caso de Cali, sino qué tal si llegasen estas poblaciones que muchas no son campesinas, y dijeran vamos a hacer nuestras granjas urbanas. Eso cambia como todo el modelo, ¿no? Como que sí, no dependemos de la economía formal, no, podemos sostenernos como hemos venido sosteniéndonos siendo campesinos. Eso es el problema, que la gente, tampoco hay un plan de cómo recibir a las personas en las ciudades. Y eso es un problema que siempre le dicen a uno, siempre lo plantea la ONU o todos los conferencistas que hablan de urbanismo, que dicen como vienen tantos millones de personas dentro de 20 años, como el 70% de la población global va a ser urbana y yo no sé qué, y le echan a uno el carretazo como para que ordenemos bien el territorio. Entonces, pero nunca dicen cómo los vamos a recibir, ¿cierto? Esa es como la pregunta que a mí más me gusta, es como ¿cómo vamos a recibir a esa gente? Porque si llegan los campesinos, ¿a dónde llegan? Si llegan los desplazados, ¿a dónde llegan? ¿Será que el gobierno le ofrece una de las 100.000 casas? No, no creo. ¿Sí? Pero cuando uno dice, vamos a hacer un plan, pero del proceso de recibir a estos millones de personas que supuestamente van a venir hacia acá, la cosa cambia y uno dice, los acoge y les dice quiénes son ustedes para adaptar el territorio de acuerdo a ellos. Entonces creo que pues eso pensé yo en un principio. No sé, ¿alguna idea más? Es que con respecto a lo que decía él de la informalidad, es que precisamente no es que sea mala, sino que, por ejemplo, incluso vemos resultados mejores en los barrios informales que los resultados que hubiera dado la ciudad radial de Le Corbusier, que era precisamente separar las actividades, Sí. Lo que hacía que, en términos de esta ciudad, por ejemplo, que la movilidad fuera más caótica de lo que es ahora. Sí. Porque precisamente en estos barrios informales la gente crea sus tiendas informales, crea su peluquería, todo lo que necesitan y no necesitan de salir del barrio para conseguir esto. Lo que sí pasaría en la ciudad queda, o sea, en el urbanismo moderno, que era precisamente lo de separar las actividades. En cambio, lo que aborrecía Le Corbusier con la calle Corredor, precisamente es lo que mejor funciona para que la ciudad esté viva todo el tiempo y se mitiguen los problemas de movilidad y todo esto que se están dando en la ciudad moderna. Sí. Por ejemplo, en Nigeria me llama mucho la atención lo de las vacas. Sí, no, en Egipto era. En Egipto Era en Egipto. Quinto piso, vacas en un cuarto. Luego uno ve qué hacen con las carrozas en el Central Park en Nueva York. Lo mismo, lo meten en un edificio y lo suben. ¿Sí? ¿Cuántos pisos tiene? Yo no sé. Sí, yo también. Pero ahí hay ideas pues que trabajadas funcionan y ahí no se ve que no funcione tampoco. No estoy diciendo que no funcione. Pero que son... No, pero pobres vaquitas. Sí, todas asesinadas también, ¿no? Pero digamos que no es una total absurdo decir en un lugar donde no hay espacio
y es mucho la teoría de Culhas cuando el tipo hizo su tesis en Manhattan. No, ¿qué son los rascacielos? Miremos el corte del rascacielos. En cada piso una actividad distinta, piscinas, ping-pong, restaurante, no, masajes, no, oficinas, no, ahí vive alguien, no, ahí no vive nadie, no, de pronto un cementerio en un 7º piso uno nunca sabe, pero sería hasta curioso, ¿no? Un cementerio en altura. Entonces uno dice como, ya el tema no es de la formalidad, sino del programa. Entonces cualquier programa podría caber en espacios casi que, así como lo manejan invariables, ¿no? Decía al final la conferencia de TED, como que no cambian mucho. Entonces casi que cualquier actividad puede caer en un espacio que uno diga, acá se debe hacer eso, y ahí se puede, o acá se puede hacer otra cosa, y ahí se puede. Entonces, vamos a hacer una actividad de dibujo. Ahorita David nos explica de qué trata. Y con eso creo que finalizaríamos la sesión. Antes de que nos vayamos, eso sí les digo, estamos planeando pues el segundo ciclo, comenzando de hoy en 8 en el Polideportivo, en el 230, para los que conozcan y los que quieran ir, planteando la pregunta, ¿cómo comunicar un proyecto? Cómo hablar de un proyecto, cómo vender una idea, cómo dibujar, cómo etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de discutirlo en ese segundo ciclo. Y esa primera sesión va a tratar de concepto y boceto, el origen de una idea, ¿sí? Entonces va a ser muy curioso porque vamos a ver una película de Frank Gehry. Frank Gehry es uno de los arquitectos con mayor renombre actualmente. Es un tipo que hace... muéstrales eso, muéstrales una foto, muéstrales el Guggenheim. Si conocen el Museo de Guggenheim de Bilbao, es de Frank Gehry. Entonces es un tipo que ha hecho mucha polémica por sus productos finales, porque son muy plásticos, muy esculturales, y entra la crítica de ¿será que eso se puede evitar? ¿Será que no? ¿Que sí? Pero lo que nos interesa es ver el proceso, los bocetos, cómo nacen las ideas, cómo se hacen las maquetas. Entonces va a ser muy entretenido, va a ser un documental que vamos a ver de hoy en 8. Invitadísimos, este es uno de los ejemplos, eso es en Bilbao, eso es en España, para que conozcan un poco pues, la visión de este arquitecto y también otras visiones que tenemos preparadas para ese día. Cuéntanos, David, de qué trata la actividad. Bueno, como para terminar la sesión, pues les proponemos esta actividad. Les acabo de entregar 2 hojas. Una es una planta de una casa moderna típica, de estas que hoy en día se construyen tanto, y la otra es una planta de una maloca indígena. No se sorprendan, no tiene nada, esto es una maloca indígena. Pero lo que les quiero proponer es que debajo de cada una de estas plantas que hay, que intenten romper el paradigma de lo que hay en este dibujo, digamos en la maloca indígena, intenten poner las necesidades de nosotros que vivimos en esta cultura, en esta sociedad, en la planta de esa maloca indígena. Y en la planta de la casa moderna intenten poner las necesidades de una comunidad indígena. Pues un poco enfrentarlos a ese paradigma de lo que vivimos hoy en día y lo que ellos vivieron, de este paradigma de esta planta que es de una maloca indígena y que ha sobrevivido a lo largo de, yo creo, milenios, y que no ha cambiado para nada. Pues ahí poner nuestras necesidades no es una actividad, digamos, que esté relegada simplemente a los arquitectos, así que pueden hacer lo que plazcan con ellos. La idea es como entender un poco lo que ustedes entienden de este paradigma y cómo lo romperían, cómo transgredirían esa forma de vivir en la que vivimos, esa forma de vivir en la que estamos hoy en día y en lo que ellos han vivido durante miles de años. Bueno, eso sí lo queremos recoger, queremos hacer como una memoria y publicarlo como en el blog para que también sea como parte de la conclusión del ciclo, más que todo. Y
y para que la gente sepa que estamos haciendo cositas varias, no solo viendo películas, ¿no? También dibujamos, también proponemos otras cosas. Entonces pues, ay, me faltó mi copia. No me dejen embalado. Ya, acá.